Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia libro por libro, tomo 8, estudio 16. Seguimos en Jeremías y el título, Una confianza mal puesta. El versículo clave se encuentra en Jeremías 7:3 y nos dice así la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Llegamos a la última parte de este estudio, 16, su título, Cuando no se puede interceder. Y la porción de la escritura se encuentra en Jeremías 7, del 16 al 20, y así nos dice la palabra de Dios. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Hermanos, finalmente llegamos a ver el resultado de una confianza mal puesta, de una confusión en el carácter de Dios y una situación en la que verdaderamente es terrible para cualquier individuo, cualquier persona encontrarse ahí. Llegamos al punto en donde el pecado cometido no se puede interceder. Es difícil entender que existan personas por las que no se pueda interceder. Como que eso es algo que rompe con la idea de que de alguna manera Dios ha de tener misericordia. Y quiero aclarar, Dios es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Muchos al oír que no se puede interceder por alguien, piensan que esto es un asunto, no sé, algo del Antiguo Testamento que únicamente sucedía allá, muy retirado. Sin embargo, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 16, nos dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y hermanos, aunque cuando se habla de los pecados de muerte o los pecados que desde el Antiguo Testamento se castigaban con la muerte, pocas veces se habla de la idolatría. Claro que hay pecados particulares de los que Dios remueve la intercesión, sobre todo los pecados que desde antiguo son castigados por la muerte. Por lo regular se nos viene a la mente el asesinato, la blasfemia contra Dios, el no solamente ofender, pero agredir a los padres, la fornicación, el adulterio. Son pecados que comúnmente entendemos que son de muerte. Pero pocas veces tocamos el asunto de la idolatría. Pero la idolatría también es considerado pecado de muerte. Y hermanos, el asunto empeora cuando alguien ha conocido a Dios, ha sabido un poco de él, ha leído su palabra, se ha interesado en él y cae en un pecado de muerte, se encuentra en una situación terrible. El llamado al arrepentimiento es urgente. Si tú te encuentras justamente ahí en uno de estos pecados,
porque en primer lugar estás solo. No es importante quién está intercediendo por ti. Dios no está escuchando esa intercesión. Dios desde la antigüedad hay ciertos pecados por los que declaró, no me ruegues por ellos, no me pidas por ellos, no intercedas por ellos. Cuando Moisés regresaba y encontró al pueblo hundido en la idolatría y le pidió al Señor que perdonara al pueblo o que lo removiera a él del libro de la vida, el Señor le dijo, tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. De manera que si tú te encuentras en una situación así, si vives en fornicación, si vives en adulterio, si has blasfemado el nombre de Dios, o si conociendo a Dios, o por lo menos teniendo entendimiento de que Él es el único Dios verdadero, has regresado o recaído en la idolatría, el llamado al arrepentimiento es más urgente de lo que te imaginas. Porque, repito, te encuentras solo con tu pecado. Y el pecado esclaviza y hunde y toma posesión incluso de la voluntad de aquella persona para que no voltee hacia Dios y para que no se arrepienta. Y no hay intercesión alguna. Aunque se ora y se ora por ti, Dios no escucha la oración a favor de aquel que voluntariamente, conociendo la ley de Dios, le ha dado la espalda al Señor y se ha entregado al pecado. El pueblo de Dios realmente está cavando su propia tumba. El Señor le dice a Jeremías, ¿no ves lo que hacen? Mostrándole y diciendo, ¿te das cuenta de lo que están haciendo y de la magnitud de su pecado? Toda la familia está involucrada en la adoración de la Reina del Cielo y de los dioses paganos y de la obra de sus manos. El Hijo, el Padre, la Madre, como miraremos más adelante, el principal, el príncipe, los gobernantes, todos están involucrados en este pecado. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que el día de reposo van a la casa de Jehová y suplican su favor, resultando esto como una burla, como diciendo, yo le dedico mi tiempo y mi esfuerzo a los dioses de este mundo, pero aún guardo tu día de reposo, aún me acuerdo de ti, ignorando que Jehová es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Este pueblo se encuentra en verdaderos aprietos. Realmente el Señor ha cortado toda oportunidad alrededor para que se interceda por ellos, para que se ore por ellos, y los ha dejado tan solo al mensaje de Jeremías. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, renueven sus caminos, enderécenlos, miren su fin, miren a dónde van. No crean que porque guardan un día para el Señor, pero los demás días los dedican a sus pecados y a su idolatría, no piensen que por ese día que guardan al Señor, el Señor tendrá misericordia. Todo lo contrario. Era precisamente esto que hacían, lo que hacía que estuvieran cavando su propia tumba. Porque no solamente estaban desobedeciendo a Dios, pero se estaban burlando de Dios. Así es la seriedad de este pecado. Pero este pueblo no se da cuenta. Parece que esa palabra la repetimos mucho. No se da cuenta. Y hermanos, la repetimos porque es una triste realidad que se vive todos los días. ¿Cuántas personas que van a una iglesia y se congregan el domingo, el día del Señor, y todavía ni siquiera ha terminado el domingo cuando ya están entregados a sus pecados? Algunos ya están entregados al alcohol.
Otros ya están entregados a la mentira, ya están entregados a su actividad pecaminosa, ya están entregados a quedarse con lo que no les pertenece, a abusar de la inocencia o la debilidad de su prójimo. Todavía ni termina el día de reposo cuando ya están envueltos en su maldad. Sus pies corren a la maldad. Pero eso sí, irónicamente, al inicio del culto ahí están. Y todo pareciera indicar que se han arrepentido, que han considerado su vida, que han decidido volverse al Señor y hacer lo que es correcto y lo que es bueno. Pero no es verdad. No es verdad. Muchas veces es solo para calmar su conciencia, muchas veces es para quitarse de encima a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos en ocasiones. Pero realmente su corazón está lejos de Dios. De labios solamente le adoran, pero no es una adoración verdadera. Esa condición es una condición extremadamente peligrosa, porque llega un punto en donde el Señor no escuchará la oración de nadie a tu favor. Y puede ser que tu madre, puede ser que tu padre, puede ser que tu hermano, que tu amigo, que el pastor, que los ancianos de la iglesia, que alguien que te estima esté de rodillas suplicando a Dios por ti. Pero si te has empecinado en tu pecado y habiendo conocido de las cosas de Dios, te has vuelto al mal, ninguna intercesión es válida. No así para el que no ha conocido a Dios, porque tal persona no conoce ni entiende y verdaderamente el pecado lo ha esclavizado y le ha nublado el entendimiento. Pero cuando alguien ya se ha acercado, ya ha conocido un poco, ya ha leído su palabra, incluso a lo mejor ya delante de muchos testigos ha dicho, yo he decidido seguir a Cristo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero entregarle mi vida. De alguna manera hay testigos que le han escuchado, que han mostrado interés por acercarse a Dios y se vuelve de manera voluntaria y de manera consciente y en pleno conocimiento a la maldad, se encuentra en un estado por demás peligroso. Es más, el libro de Hebreos nos recuerda que es prácticamente imposible que pueda ser restaurado. Ahora, gloria a Dios que para el Señor no hay nada imposible, pero esto nos deja entrever que realmente está en peligro de que el juicio lo tome por sorpresa. Hermanos, el pueblo de Dios se llegó el día en que cuando quiso salir de la ciudad, Jerusalén estaba rodeado. Y no entró agua, y no entró alimento, y no entró nada hasta que fue destruido. Muchos están pensando que porque en alguna ocasión hace años recibieron a Cristo en su corazón, hicieron una oración o incluso se bautizaron o van a la iglesia continuamente, que ya por eso están libres de este peligro. Pero es exactamente lo que Jerusalén pensaba. Se habían circuncidado dentro de lo que cabía y de acuerdo a su conveniencia guardaban la ley. Además, iban al templo cada día de reposo. ¿Qué tenía Dios que reclamarles? ¿O qué habría de reprocharles? Sino más bien debería de estar comprometido a salvarlos. Pero estaban equivocados. El Señor no mira las apariencias, Él conoce el corazón. Él no basta con que vayan y se paren unas horas en la congregación y que batan las manos y que alaben a Dios y eso es suficiente. Él no quiere unos minutos de la vida nuestra. Hermanos, sus planes es pasar con nosotros por la eternidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue a preparar lugar para que allá donde Él está nosotros también estemos como discípulos suyos.
De manera que Él no está pidiendo unos minutos con nosotros, está pidiendo toda la eternidad. Aquel pueblo estaba a punto de ser destruido. Y muchos conocidos nuestros también, incluso tú, si hasta este día de manera voluntaria has pecado contra Dios despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz y engañándote a ti mismo diciendo, me levantaré, me arrepentiré y Dios me perdonará. El Señor dijo que más bien derramaría su ira sobre ellos y sobre todo el lugar, porque aquella tierra prometida Dios la cultivó para su pueblo, para su gozo, para su alabanza, para su alegría, pero aquel pueblo se había olvidado de su Dios. El estudio 16 termina aquí, pero yo quiero terminarlo de una manera dramática, porque así es como termina. Quizás tú hasta hoy has tenido falsas esperanzas. Quizás tú hayas puesto tu esperanza en una fecha lejana en la que levantaste tu mano y dijiste, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero fue solo una expresión, un testimonio público, que está bien y es válido y qué bueno. Pero tu corazón nunca se desprendió del mundo. Seguiste amando la mentira, seguiste amando el robo, seguiste amando el licor, seguiste con aquellos vicios que tenías, seguiste con tus malas costumbres, con tus malas palabras. Lo único que hiciste es que aprendiste dónde no decirlas y dónde no hacerlo. Fuera de ello, realmente en lo íntimo de tu corazón siguió igual. Si esa es la condición de tu vida, yo quiero llamarte hoy al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Este estudio a lo largo del libro de Jeremías se vuelve dramático porque la destrucción está a la puerta. El llamado de Dios por medio de Jeremías se torna desesperante, porque Jeremías sabe que de un momento a otro Jerusalén será destruido y clama y llama al pueblo al arrepentimiento para que abran sus ojos y vean lo que les espera, pero ese pueblo está ciego. Hoy es la misma situación. ¿Tendrás oídos para oír hoy? ¿Tendrás ojos para ver? ¿O seguirás teniendo falsas esperanzas, pensando que eres salvo por lo que hace mucho tiempo hiciste? Porque incluso a lo mejor hasta te sumergiste en las aguas y te bautizaste. Cuando tu corazón, y no ocupas que nadie te lo diga, tú lo sabes, está pero hundido en este mundo. Y los placeres de este mundo es lo único que te satisface y lo que buscas continuamente. Quiera Dios que te arrepientas. Para la gloria del Señor, el Señor se guardó un remanente que le fue fiel y que se arrepintió y que se mantuvo firme y que pudieron contarnos esta historia que estamos oyendo y que pudimos ver la gloria de Dios en los que salvó. Hoy se repetirá de nuevo. ¿Serás tú contado entre ellos? ¿O serás contado en los que le dijeron, Señor, Señor? Y les contestó que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hermanos, el llamado queda ahí. Medítalo. Examínate a ti mismo y busca la misericordia de Dios en lo que aún hay tiempo. Dios les bendiga grandemente y nos vemos la siguiente semana con nuestro estudio número 17. Hasta luego. Dios les bendiga.